campo de trabajo habitual es la filosofía, la estética, la filosofía de la historia. Y desde allí he querido corresponder a esta invitación. Lo que les voy a proponer, aunque suene paradójico en un primer momento, es una reflexión sobre el pasado, en un congreso sobre el futuro. Puede resultar extraño. Creo que hoy tenemos grandes expectativas respecto al futuro. Estamos muy interesados en el futuro, tenemos esperanzas en el futuro, pero al mismo tiempo, en nuestro propio presente, nos cruza un sentimiento, un presentimiento de inseguridad, de incerteza. Y muchas veces pensamos que esa incertidumbre, esa incerteza tiene que ver con que no sabemos lo que viene, ¿no? Es la incertidumbre respecto al futuro. Lo que quiero proponer es que buena parte de esa incertidumbre no tiene que ver solamente con que no sabemos hacia dónde estamos mirando lo que estamos esperando, sino que no sabemos desde dónde estamos mirando. Es decir, nuestra incertidumbre afecta directamente nuestro presente y tiene que ver con la relación con el pasado. Las dos imágenes con las que abro mi charla quieren ilustrar el hecho de que los acontecimientos no son en sí mismos históricos. La historia no se identifica con el pasado. La historia es una interpretación que implica seleccionar acontecimientos, reconocer su estatura histórica, interpretarlos. ¿Qué es lo que sucede hoy en esta relación paradójica con el tiempo? ¿Cómo se ha alterado? Como decía, estamos cruzados por la incertidumbre, tenemos una conciencia de la precariedad, de la contingencia, algo que a ratos vivimos como algo emancipador, nada llega para quedarse, ¿no? Eso es emancipador, pero al mismo tiempo es angustiante, ¿no? Nada llega para quedarse, ¿no? Todo es contingente. Incluso el soporte de nuestros pensamientos, el soporte material de nuestros pensamientos, de nuestras comunicaciones, de nuestras creencias, de nuestras expectativas, está afectado también a esa contingencia. Un grabado en piedra podía durar 10.000 años. Hoy día los discos ópticos tienen una duración promedio de entre 5 y 10 años. Es realmente tremendo, ¿no? No terrible, ¿no? Sino tremendo, algo que excede nuestra capacidad de pensarlo. El poeta senegalés Léopold Senghor decía hace muchos años atrás que la muerte de un anciano en su pueblo natal, en África, correspondía a lo que en Occidente habría sido el incendio de una gran biblioteca. Me pregunto, ¿tenemos nosotros esa valoración del pasado? ¿Reconocemos nosotros ese valor en la vida vivida, en las memorias, en los recuerdos, en las biografías? ¿O estamos más bien volcados sobre lo contingente, sobre la actualidad, fascinados por la aceleración, incluso no solo por el consumo, sino por lo que podríamos llamar una desesperada entretención? El año recién pasado, el presidente de la Superliga Europea de Fútbol propuso lo siguiente, propuso acortar el tiempo de duración de los partidos de fútbol. ¿Por qué? Porque 2 tiempos, cada uno de 45 minutos y un intermedio de 15, al parecer ya no logran capturar la atención. Especialmente, decía este importante personero del fútbol, no logran capturar la atención del público entre los 18 y los 24 años. El fútbol ya no puede competir con la PlayStation y las plataformas digitales. Bueno, en ese tiempo, así afectado por la contingencia y en donde estamos mirando hacia el futuro, llenos de expectativas, pero también de incertidumbre, la pregunta es, ¿qué sucede con el pasado? Conocemos estos 2 documentales, pertenecen al género del denominado falso documental o documental ficción, ¿no? En el soporte, en la plataforma Netflix, ¿no? Muerte al 2020, muerte al 2021, ¿no? Estos documentales, con un humor muy inteligente, con una ironía reflexiva, lo que nos sugieren es que el pasado es una catástrofe, que el pasado que está a nuestras espaldas es un gigantesco error,
del cual debiésemos deshacernos, ¿no? Debiésemos sacudirnos, ¿no? Para poder volcarnos hacia el futuro, ¿no? Es decir, si cargamos con el pasado, el futuro no llegará, ¿no? Ese es el presentimiento que yo invito a reflexionar críticamente. El pasado está allí. El pasado está allí, pero sin relato. El pasado se ha insubordinado, ¿no?, respecto a los relatos, a las grandes historias, ¿no?, que lo habían resuelto. En la revuelta que se desencadenó en Chile el 18 de octubre del 2019, algo que ocurrió no solamente en Chile, ¿no? De pronto, como dice Anne Applebaum en su libro sobre la crisis de la democracia, de pronto pareciera que todo el planeta se enfadó, ¿no? Bueno, en Chile, un aspecto que llamó especialmente la atención en este proceso fue la destrucción de monumentos. Se han elaborado muchas teorías y discusiones y artículos sobre eso. Me interesa especialmente una, la que dice que la destrucción de monumentos tenía que ver con poner en cuestión una gran historia instituida, ¿no? Una historia que resolvía el pasado, que se había naturalizado y en donde abundaban las efemérides de grandes estadistas y, por supuesto, efemérides militares. Se pone en cuestión el pasado, ese pasado nos resulta de pronto ajeno, o al menos la historia, el relato que lo ordenaba, que lo interpretaba y que se proponía como una interpretación nuestra del presente, queda hoy día puesta en cuestión, ha quedado violentamente puesta en cuestión. En eso estamos, ¿no? Pero ese pasado insubordinado respecto a los relatos está allí hoy día demandando derechos, ¿no? Esa es la situación en la cual nos encontramos. ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Cómo se produce esta paradójica relación con el tiempo, ¿no?, en donde el pasado, nuestro pasado inmediato nos resulta ajeno? El historiador británico Eric Hobsbawm denomina al siglo XX el siglo corto. Dice Hobsbawm, el siglo XX se habría comenzado en 1914 con la Primera Guerra Mundial y finaliza el año 1991 con el derrumbe de la Unión Soviética. ¿Qué es lo que sucedió en ese tiempo? Lo que sucedió fue el fin del relato, el fin de los grandes relatos. Algunos hablaron en ese momento del fin de las ideologías. Podríamos decir que lo que ocurrió allí fue el fin de lo que se entendía, ¿no?, todavía hasta ese momento como una historia universal de la humanidad. Esa noción tan familiar, ¿no es cierto? Historia universal de la humanidad, ¿no? La humanidad avanza hacia el futuro, ¿no? La humanidad llegó a la Luna, ¿no?, en 1969. La humanidad, ¿no? Incluso ni siquiera se decía la humanidad, el hombre, ¿no? El hombre llegó a la Luna. Hoy día decimos, dentro de pocos decenas de años más, la humanidad estará llegando a otros planetas. La humanidad, así de universal, dada la desigualdad que existe hoy en el mundo, si es que efectivamente se comienza a llegar a otros planetas en pocas décadas más, ya sabemos quiénes serán los primeros en llegar a esos otros planetas. Entonces, esa noción universal de humanidad entra en crisis, se materializa, ¿no? La idea de humanidad, el concepto de humanidad se materializa en millones de individuos, se transforma en algo concreto, ¿no? Hoy el término humanidad significa 7.000 millones de individuos, es decir, el mundo está lleno. De pronto, el mundo está lleno. Y ese lleno que percibimos, que experimentamos cotidianamente, no tiene que ver solamente con un fenómeno cuantitativo, no tiene que ver solamente con un fenómeno de crecimiento de la población o superpoblación, ¿no? Tiene que ver con una conciencia cada vez mayor de que todas las vidas valen, ¿no?, de que todos los individuos valen. La experiencia del momento peak, ¿no es cierto?, en el metro, sobre todo antes de la pandemia, ese momento caótico, tiene que ver justamente con puede parecer paradójico decirlo así, es un momento democrático, ¿no? Ese es el momento de la democracia, ¿no? El momento en donde no todos cabemos, ¿no?, pero sin embargo la demanda es legítima. Es una experiencia radical, fuerte,
de la democracia, cotidiana, ¿no? Pesada. El mundo, de pronto, está lleno. Los grandes relatos, esos relatos que nos decían que la historia de la humanidad describía sobre todo en la modernidad, ¿no es cierto?, describía un sostenido progreso, ¿no? Un progreso que se dirigía hacia un fin de la historia glorioso, o un progreso que se escribía, ¿no es cierto?, en nombre del espíritu universal, ¿no es cierto?, como diría Hegel, o desde el Estado, desde la idea de Estado, del Estado-nación. Esas ideas permitían, por supuesto, articular el pasado, seleccionar del pasado ciertos acontecimientos. No todo el pasado cabe en la historia, ¿no? No todo el pasado tiene estatura histórica. Y entonces ciertos lugares, ciertas zonas geopolíticas en el mundo emergían, ¿no? Se presentaban como representantes de la humanidad. Ese relato del progreso, ese relato hegemónico del desarrollo de la civilización era real, por cierto que era real. Grandes acontecimientos tuvieron lugar allí y a ellos debemos en buena medida nuestro presente. Pero al mismo tiempo ese relato inevitablemente arrojaba invisibilidad, arrojaba oscuridad, ¿no?, respecto a los acontecimientos de violencia que eran inherentes a ese mismo proceso, que tienen que ver con colonialismo, con esclavitud, incluso formas de violencia, de lo que se denomina formas de violencia de grado cero, ¿no? Violencias establecidas, naturalizadas, ¿no?, que tienen que ver con el racismo, que tienen que ver con el clasismo. Hoy día, caídos los grandes relatos, emerge lo que podríamos llamar, ¿no es cierto?, la masa, tomando un concepto de la cosmología, la masa oscura de la historia, ¿no? Esa cantidad de acontecimientos, de individuos que incidiendo en la historia, sin embargo, no protagonizaban sus grandes relatos, ¿no? Es lo que tensiono en esta imagen entre el conocido dibujo El hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, y Proporciones del cuerpo, del artista chileno de ascendencia huilliche, Bernardo Oyarzún. La gran historia, ¿no?, la historia que privilegiaba los acontecimientos fundacionales, ¿no?, como lo que vemos en la imagen de la izquierda, la Fundación de Santiago, en la conocida pintura de Pedro Lira. Esa gran historia hoy día se devela como una representación, ¿no?, como una interpretación. Por supuesto que esto es algo que los historiadores vienen trabajando hace mucho tiempo, ¿no? Lo que estoy reflexionando es el modo como una cierta idea de historia consagratoria que abundaba en efemérides militares, en grandes acontecimientos y en grandes personajes, la mayoría de ellos varones. Esa gran historia hoy día se disuelve, queda puesta en cuestión y emerge ese otro pasado, ¿no?, como lo que vemos en la imagen de la derecha, ¿no? Niñas en las salitreras, ¿no? Hace algunos años atrás han comenzado a aparecer importantes estudios respecto al protagonismo, ¿no?, que tuvieron las niñas, incluso las niñas pequeñas, en la vida en las salitreras, ¿no? Cómo se relacionaron con este importante capítulo en la historia de Chile, como fueron las salitreras, y que es un capítulo que se inscribe tanto en una historia de la modernidad, de la modernización, como también en una historia de la violencia y de la marginalidad social. Hoy, en nuestro tiempo, vivimos, podríamos decir, el tiempo de la gente corriente. Es el tiempo de la gente corriente, es el tiempo, como se dice coloquialmente, de la ciudadana y el ciudadano de a pie. Enhorabuena. Cuando miramos hacia atrás, entonces, en esta gran historia, echamos de menos justamente a la gente corriente, ¿no?, como lo vemos en este conocido poema Preguntas de un obrero que lee, ¿no?, de Bertolt Brecht. César derrotó a los galos, no llevaba siquiera cocinero. Felipe de España lloró cuando su flota fue hundida. ¿No lloró nadie más? Enhorabuena, entonces, ¿no? Los individuos de carne y hueso son los protagonistas. Sin embargo, estamos cruzados por la incertidumbre. Una incertidumbre
en la cual incide incluso la información. La misma información que nos emancipa trae también una realidad inédita que nos decoloca. En un año se realizan en promedio 6.000 millones de consultas diarias en Google. Nunca habíamos tenido tanta información sobre la realidad. Sin embargo, hoy la información misma se transforma en realidad. La vida privada, ¿no? Nuestra vida privada acontece la mayoría de las veces frente a un ordenador, frente a una pantalla. Nuestra vida privada es un comportamiento digital. Hace unos años atrás, el ciudadano austriaco Max Schrems solicitó a Facebook que le entregara toda la información que Facebook tenía respecto a su comportamiento digital. Facebook le hizo llegar un CD con un documento de 1.200 páginas, en donde estaba absolutamente todo. Sus amigos, los que había borrado, todos los mensajes que había enviado, incluyendo los que había eliminado. ¿Significa eso que ya no hay vida privada? No, no significa eso. Significa que la vida privada, lo que entendíamos por vida privada hasta ahora, se transforma. Hoy día las personas habitualmente ya no dicen, no tienes derecho a saber de mi vida privada, a mirar mi vida privada, porque la vida privada está allí. ¿Qué es lo que se dice? No tienes derecho a juzgar mi vida privada. Está cambiando, ¿no? nuestro tiempo, nuestro presente, por esta tecnología, la tecnología de la información. La pregunta que nos hacemos hoy día, en un mundo globalizado, es ¿dónde está el poder? La globalización del capital financiero, la informatización del planeta en redes digitales ha transformado radicalmente nuestra existencia. Ya no hablamos de una historia universal de la humanidad, ¿no? Esa esencialidad queda puesta en cuestión, pero sí tenemos presente el planeta permanentemente. Hoy día, lo que percibimos y lo que vivimos como una crisis de la política, habitualmente es una crisis de la democracia y particularmente de la democracia representativa, ¿no? Esa crisis de la democracia que hoy día se vive a nivel global no tiene que ver solamente con la evaluación que se hace en cada caso de la clase política, ¿no? Tiene que ver con una crisis del orden democrático, ¿no? Una institucionalidad que ya no logra contener, ¿no? Que ya no logra contener las demandas, los derechos de una población, ¿no? Las demandas de lo que llamaba recién la gente corriente. La gente corriente, el gran protagonista. ¿Pero qué significa gente corriente? ¿Qué queremos decir cuando decimos gente corriente? Creo no equivocarme si cuando hablamos de gente corriente, lo que queremos decir es gente sin poder, gente que no tiene poder. Ese es nuestro problema hoy. Según un informe de las Naciones Unidas, en la actualidad 80 millones de personas en el mundo viven en una situación de migración forzada. Aprender a convivir es el lema de este Congreso. Aprender a convivir. Este ha sido el problema, ¿no?, del siglo XXI. Del siglo XXI que si tomamos la tesis de Hobsbawm no comienza el año 2001, ¿no?, sino que comienza en 1992, cuando el pasado se nos vino encima, cuando nos quedamos sin relato. Aprender a convivir, ¿no? Ese es el problema. La incertidumbre implica miedo. Hoy día vivimos el miedo cotidianamente. El miedo a la pobreza, el miedo a no llegar a fin de mes, ¿no?, el miedo a la enfermedad, el miedo a los otros. Se multiplica en un mundo sin fronteras, en un mundo globalizado, ¿no?, que habitualmente denominamos un mundo sin fronteras, se multiplican las fronteras, ¿no?, para el flujo de los seres humanos. No solo se mantienen, sino que aumentan las fronteras de todo tipo. No así para los flujos de capital. Este ha sido un tema para las artes desde hace ya bastante tiempo, ¿no? La Bienal de Artes de Sao Paulo en el año 2006, su lema fue justamente vivir juntos, ¿no? En la Bienal de Artes de Venecia, el año 2019, el lema fue que vivas tiempos interesantes. ¿Qué significa que vivas tiempos interesantes? Significa piensa tu tiempo. Piensa tu tiempo. No te abandones, ¿no?, al optimismo cínico o al pesimismo contemplativo, ¿no? Esa actitud contemplativa que dice, bueno, las cosas van mal, pero alguien va a hacer algo, ¿no? Alguien más inteligente que yo, alguien más poderoso que yo
va a encontrar un problema, ¿no? Va a encontrar una solución al problema, ¿no? Haz que tu tiempo sea interesante, involúcrate en tu tiempo, ¿no? La actual Bienal de Venecia tiene como título The Milk of Dreams, ¿no? La leche de los sueños, ¿no? Tomado de un libro, un hermoso libro de la artista Leonora Carrington. Cabe mencionar que la representación de Chile en esta versión de la Bienal de Venecia estará a cargo del proyecto Turbatol, ¿no? Un proyecto socioecológico que lleva años desarrollándose en Tierra del Fuego y en donde se congregan las ciencias de la naturaleza, las ciencias sociales y las artes. Es decir, estamos buscando una salida. El pasado es algo extraño, ¿no? Como lo vemos en este pasaje de la conocida novela El perfume, de Patrick Süskind. Cuando miramos hacia el pasado, hacia la cotidianidad en el pasado, lo que nos preguntamos es cómo fue posible que vivieran allí, ¿no? El pasado tenía no solamente otros olores, como en la novela de Süskind, otras modas lingüísticas, otra visualidad, otro sentido del humor, otras angustias. Pues bien, nosotros seremos extraños para el futuro. En el futuro se preguntarán cómo fue posible nuestra cotidianidad. Termino con esta escena. En el año 2014, en el Museo Nacional de Bellas Artes, el artista Christian Boltanski montó la exposición Almas. Una de las obras en esta exposición se llamaba Archivo del Corazón, donde el artista invitaba a los espectadores a grabar sus latidos del corazón. El espectador recibía un CD, yo lo hice, con los latidos del corazón, y una copia era enviada a la isla de Techima, en Japón, en donde Boltanski, desde el año 2008 en adelante, ha ido construyendo un archivo del corazón, grabando latidos del corazón de miles de individuos alrededor del mundo. Una invitación a pensar el pasado, una invitación a pensar que nuestra relación con el futuro es una relación desde el presente, un presente cargado de pasado. Lo que diremos entonces es: he vivido, por lo tanto tengo un pasado, por lo tanto tengo una historia que contar. Gracias.